Buenas tardes, bienvenidos. En este momento no se encuentra nadie conectado, pero son las 6:45 de la tarde de hoy, jueves 19 de febrero del 2026, y vamos a dar inicio a nuestro segundo encuentro síncrono del curso. Ok, denme un segundo para em, compartir las presentaciones. Un momento, por favor. Ok, aquí estamos compartiendo la página de nuestra aula virtual de la universidad, de nuestra plataforma. Recuerden que la primera actividad sumativa correspondía a la unidad número 1, que era las propiedades de los fluidos, que la terminamos la semana pasada y estamos en etapa de retroalimentación. Y la semana que viene, que es la sexta semana del trimestre, nos toca evaluar o realizar la actividad sumativa 2, que corresponde a la unidad número 2, que es la estática de los fluidos. Ok, aquí en nuestra aula nosotros vamos a encontrar en el contenido, pues lo que es la estática de los fluidos, introducción, les recomiendo que lo revisen. Luego tenemos la medición de presión en fluidos en condiciones estáticas, todo este contenido es importante. Yo voy a hacer énfasis dándoles conceptos básicos sobre un par de puntos dentro de un momento. Aquí tenemos un problema, ejemplo, tenemos relativo a la densidad, un problema, presión absoluta y manométrica, quiero que lo revisen y cualquier duda de lo que está aquí en el aula, ustedes me la consultan por el foro de dudas, con muchísimo gusto yo busco explicársela. Les pongo ejemplos o lo que sea. Ok. Después la comparación entre las presiones absolutas y manométricas, relación entre presión, tienen otros ejercicios, fuerzas sobre áreas planas, ¿verdad? Aquí tenemos el contenido de fuerzas sobre áreas planas y la referencia. Ok, este es el contenido de la unidad 2, que es la que vamos a analizar vamos a evaluar en la próxima eh, actividad. Ahorita vamos a ver entonces eh, el contenido de esta presentación que les preparé para hablar sobre esta unidad que es la mecánica de los fluidos. Esos serían conceptos básicos de estática de los fluidos. Dentro de mecánica de fluidos tendríamos la estática de los fluidos, que es lo que vamos a ver ahorita. Ok, no tengo feedback de si se está oyendo y viendo bien. Espero que se esté oyendo. Déjenme revisar acá. Oyendo y viendo bien, pero bueno, no sabría decirles si, si tenemos problemas como en el anterior. Bueno, vamos a comenzar de todas maneras la estática de fluidos. Yo quiero hacer un énfasis hoy en lo que es el principio de Pascal y el principio de Arquímedes. El resto que acabamos de ver en el aula, ustedes lo repasan por allá. Ok, la estática de los fluidos, ¿qué estudia? Estudia la presión dentro de un fluido y sus variaciones, ¿no? Dentro del mismo fluido. Y también las fuerzas debidas a la presión sobre superficies que sean finitas. Dentro de la estática de los fluidos también incluimos los casos especiales de fluidos que en su movimiento se van a comportar como sólidos por la semejanza que esto va a tener con la fuerza que implica. Pues al no haber movimiento de una capa de un fluido con respecto a la adyacente, pues no hay tensiones de cortadura, entonces el sólido está estático, pues por eso se estudia dentro de la estática de los fluidos. Ok, vamos a ver entonces, como hablamos de que lo que vamos a estudiar es la presión, repasemos un poquito la presión en un fluido. Un fluido encerrado en un recipiente ejerce fuerzas contra las paredes del mismo. Y en virtud de la tercera ley de Newton, las paredes ejercen, ¿se acuerdan? La ley de acción y reacción, ejerce fuerzas directas opuestas sobre el fluido encerrado. La presión siempre se ha definido como la magnitud de la fuerza normal a la superficie. Recuerden que una fuerza normal es perpendicular a la superficie por unidad de superficie, es decir,
la magnitud de la fuerza dividida entre la superficie, la unidad de la superficie, es lo que consideramos presión. Entonces, presión es fuerza entre área o fuerza entre superficie. Si depende del concepto que estemos trabajando, trabajaríamos con los diferenciales o con directamente fuerzas entre áreas. Importante recordar que tenemos que utilizar los símbolos que representan a cada una de estas magnitudes. Para la presión usamos la P, para la fuerza F, y para el área puede ser A o S de superficie. Ok, las unidades en que se utilizan para estudiar la presión son kilogramos fuerza sobre metro cuadrado, sobre centímetro cuadrado, y en nuestro em, sistema internacional, que es el que más vamos a usar nosotros o que más vamos a estar usando nosotros, entonces utilizamos Newton por metro cuadrado, que es un pascal. ¿Ok? Recuerden que el pascal es Newton por metro cuadrado y Newton es kilo por metro sobre segundo cuadrado. Entonces, fíjense, aquí les hago hincapié de que en los fluidos en reposo, la fuerza debe ser siempre perpendicular a la superficie para que no fluya, porque si no es perpendicular, pues podemos tener movimiento en el fluido. Densidad. Entonces recordemos la densidad. La densidad se define como masa por unidad de volumen y la letra griega que la identificamos es ρ. Ok, y ρ era masa sobre volumen y las unidades de la densidad las podemos empezar en kilos por metro cúbico dentro del sistema internacional y después las otras unidades referentes a los otros sistemas. Igualmente, lo relativo a la homogeneidad del fluido, que podemos usar siempre densidad masa sobre volumen, si estamos trabajando con un fluido homogéneo y si no, pues entonces deberíamos utilizar densidad derivada de la masa sobre la derivada del volumen, o diferencial de masa, perdón, sobre diferencial de volumen. Entonces, la densidad varía muy poco con la temperatura y la presión en los líquidos, pero en los gases que son muy sensibles a cambios de temperatura, sí, sus variaciones son diferentes. Ok, vamos a borrar esto de aquí para que no nos quede esto tan rayado. Pasamos entonces a lo que sería la ecuación fundamental de la hidrostática. ¿Qué nos dice la hidrostática en su ecuación fundamental? Nosotros sabemos que en un mismo plano, sobre un plano específico determinado, horizontalmente, plano horizontal, nos dicen que en dos puntos de un mismo plano horizontal, en una masa continua de un fluido en reposo, existe la misma presión, es decir, en este punto va a existir la misma presión que en este punto. Si tengo otra línea horizontal aquí, en este punto, la misma que en este, que en todos los puntos en esa línea horizontal. ¿Dónde encontramos nosotros variaciones de presión? Es en el plano vertical. No es la misma presión, vamos hacia abajo. No vamos a tener la misma presión en este punto, que en este punto, que en este punto. Verticalmente vamos a tener variación de presión dentro de un fluido. Horizontalmente no hay variaciones de presión, pero verticalmente sí vamos a encontrar variaciones de presión. ¿Cómo obtenemos esas variaciones de presión? Entonces nos dicen que la variación de presión es densidad, la densidad del fluido con el que estamos trabajando, por la gravedad del lugar donde estamos nosotros en ese momento, por la altura, que también es igual a peso específico por altura. ¿Cómo podemos decir o cómo podemos demostrar que estas dos fórmulas son válidas? Bueno, ya habíamos visto en el encuentro pasado que peso específico es peso sobre volumen y peso es masa por gravedad sobre volumen y densidad es masa sobre volumen. Yo tengo que, la fórmula es que presión es igual a densidad por gravedad por altura. Yo pongo aquí mi fórmula, presión es densidad por gravedad por altura. Pero la densidad la puedo sustituir por su fórmula que es masa sobre volumen. Entonces yo sustituyo mi densidad por masa sobre volumen y me quedaría masa sobre volumen por gravedad por altura, ¿cierto? Ahora sabemos que el peso específico es masa por gravedad sobre volumen. Entonces masa por gravedad sobre volumen lo podemos sustituir por peso específico y nos quedaría entonces que esta igualdad que tenemos aquí planteada, que la presión la podemos obtener a través de densidad por gravedad por altura, como lo tenemos aquí, o densidad por gravedad por altura, o densidad
o perdón, peso específico por altura como lo tenemos aquí. Es decir, las dos fórmulas nos sirven para obtener nuestra presión. Ahora bien, recuerden que es importante, eh, partiendo de los valores que estemos utilizando, llegar a las unidades de la presión del sistema con el que estemos trabajando. Ok, continuamos. Entonces, presión es densidad por gravedad por altura. Es decir, vamos a aclararlo aquí. Vamos a suponer que yo tengo aquí un, un depósito pequeño, entonces, vamos a ver acá. El principio fundamental de la estática, entonces dijimos que establece que la presión en un punto del interior de un fluido es directamente proporcional a su densidad por gravedad por altura, como decíamos en el paso anterior. ¿Ok? Entonces, densidad por gravedad por altura. Si yo tengo este pequeño depósito donde tengo un fluido, yo voy a tener aquí en la superficie del fluido, ¿verdad? Voy a tener una presión que la puedo llamar P sub 0. ¿Ok? Esa es la presión que tenemos en la superficie. Pero acabamos de decir que verticalmente vamos a tener cambios de presión. Entonces, yo puedo partir de que en un punto intermedio por acá, yo voy a decir que la presión de ese fluido en ese punto va a ser igual a la presión que tenemos en la superficie, que la vamos a llamar P sub 0, más densidad por gravedad por la altura que hay, o la diferencia de altura que hay entre el punto superficial y el punto que yo quiero en estudio. En este caso que dibujé aquí sería aquí, en este caso sería acá. ¿Ok? Entonces aquí tengo H2, fíjense, aquí tengo la altura es H2 y esta es H1, entonces esta distancia que tengo ya acá sería H2 menos H1, que es la que tengo con la que hice la fórmula. Entonces me queda que la presión en un punto de un fluido en reposo dentro de un depósito o de un eh, pequeño, eh, no me sale la palabra, disculpen. Entonces la puedo obtener por la presión en la superficie más la densidad por la gravedad por la diferencia de alturas que existe entre esos dos puntos. ¿Ok? Entonces, de ahí tenemos que yo puedo poner la altura como h sub 2 menos h sub 1 o la puedo poner como delta h o la puedo poner como h si la tengo definida claramente. Eso es lo importante, que esté definido lo que yo realmente este, estoy expresando en mi fórmula. Entonces continuemos. Vamos entonces ahorita a ver el principio de Pascal. El principio de Pascal es un principio relativamente sencillo. Es muy importante, se usa muchísimo en los sistemas hidráulicos, esos sistemas que son para frenos, la prensa hidráulica, el dato hidráulico y ese tipo de sistemas, ¿no? Entonces, la presión, entonces el principio de Pascal nos dice que la presión ejercida sobre un fluido incompresible que está en reposo dentro de un recipiente cerrado se va a transmitir con igual magnitud en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido. Es decir, si yo tengo aquí este depósito acá y tengo acá este depósito, fíjense que están conectados por acá a través de esto. Entonces es un solo depósito realmente porque tiene una conexión. Entonces la presión que yo ejerzo acá, ella se va a transmitir en todas las direcciones y en todos con la misma, con igual magnitud en todas las direcciones. ¿Ok? Entonces, si partiendo de esto, ¿qué nos dice? ¿Cómo lo expresamos matemáticamente? Bueno, que la relación, la presión es fluido, ¿verdad? Fuerza entre área, ¿verdad? La fuerza que se ejerce sobre el fluido entre el área. Aquí tengo un pistón, entonces, si el área del pistón este es a su 1, yo digo que la fuerza, la presión acá sería F sub 1, que es la fuerza que estamos aplicando, dividida entre A sub 1. Y la presión acá sería también F sub 2 sobre A sub 2. Y esas dos van a ser iguales. ¿Por qué? Porque como esta se transmite la misma en todas direcciones y sentidos,
pues aquí se va a repartir entre la superficie total. ¿Qué es lo que nos ayuda a resolver esto? Pues cualquier problema que nosotros tengamos en el cual este, necesitemos, supongamos que tenemos este sistema acá. Entonces, yo tengo el área de este pistón y tengo el área de este pistón y tengo esta fuerza y que necesito saber, por ejemplo, eh, si yo tengo aquí algo que quiero levantar, pues entonces yo necesito, supongamos que necesito saber cuánta fuerza necesito aplicar aquí para levantar este peso que tengo aquí. Supongamos que es un auto, yo conozco el peso del auto, entonces al conocer el peso del auto, estoy conociendo F sub 2 y entonces necesito saber cuánta fuerza 1 tengo que aplicar aquí para levantar ese auto. Bueno, nada, con esta fórmula yo se supone que tengo esta área, entonces la sustituyo aquí, despejo F sub 1 en este caso. Si yo lo que necesito es saber qué fuerza tengo que aplicar aquí, ok, tengo una fuerza que aplico aquí, necesito saber hasta cuánto, cuál es lo máximo que yo quiero aplicar, bueno, entonces despejo F sub 1 y con esta área y el peso acá, pues, es decir, en función de lo que yo necesite obtener o en mi problema resolver, pues yo puedo aplicar, porque esta es una fórmula sumamente sencilla, porque pues nada, despejar F sub 1, A sub 1, F sub 2, A sub 2 aquí es muy sencillo. Entonces podemos con este principio resolver bastantes problemas y llegar a hacerlo de una manera muy práctica. Ok, vamos a pasar ahorita a principio de Arquímedes. ¿Qué nos dice el principio de Arquímedes? El principio de Arquímedes tiene que ver con eh, la introducción de objetos dentro de líquidos o de fluidos, perdón. Entonces, nosotros tenemos que, Arquímedes dice que un cuerpo sumergido en un fluido es empujado hacia arriba con una fuerza igual al peso del fluido desplazado. Fíjense, si nosotros captamos bien lo que dice el principio de Arquímedes, no necesitamos estar copiando esta fórmula, aquella fórmula otra, sino simplemente con el conocimiento de lo que estamos haciendo. Y un diagrama de fuerzas, podemos resolver muchísimos problemas sin complicarnos mucho, sino entendiendo lo que estamos haciendo. Entonces, un cuerpo sumergido en un fluido es empujado hacia arriba, es decir, yo tengo un fluido, ¿verdad? No sé, vamos a suponer que tengo un depósito grandote y yo introduzco aquí una piedra o qué sé yo, lo que sea, ¿verdad? Entonces, ¿qué me dice? Que un cuerpo que está sumergido va a ser empujado hacia arriba, va a haber una fuerza que la llamamos fuerza de empuje o fuerza de flotación que va a empujar a ese fluido hacia arriba. Y esta fuerza va a ser igual al peso del fluido desplazado. Entonces, si yo tengo un diagrama de cuerpo libre, tengo el peso del cuerpo, y si yo introduje cualquier cuerpo acá dentro de mi fluido, pues yo puedo conocer el peso del cuerpo que yo introduje. Entonces, ¿pero qué fuerzas tengo yo aquí? El peso de esfuerzo del cuerpo hacia abajo, porque es peso por la gravedad, y hacia arriba tendré la fuerza de flotación e empuje. Pero es muy sencillo hallar la fuerza de flotación e empuje porque yo sé que es igual al peso del fluido desplazado. Si yo tengo un objeto, yo puedo obtener su volumen y cuando yo introduzco ese objeto en el líquido, ¿verdad? ¿Qué está desplazando? Bueno, pues él está desplazando un volumen de líquido igual al volumen de ese cuerpo. Si yo obtengo ese volumen, en este caso, el peso de ese líquido, de ese volumen del líquido, perdón, el peso del líquido que tenga ese volumen, entonces yo estoy obteniendo la fuerza de flotación y ya tendría mi diagrama de cuerpo libre para resolver cualquier ejercicio. Vamos a hacer esto con un ejemplo, que es la mejor manera de entender. Una estatua de oro sólido, una estatua de oro sólido de 15 kilos de masa, está siendo levantada de un barco hundido. ¿Qué tensión hay en el cable cuando la estatua está en reposo y totalmente sumergida? Bueno, vamos a utilizar el principio de Arquímedes para resolver este ejercicio. Entonces,
Si la estatua está sumergida, tiene una fuerza de flotación y empuje hacia arriba. Dijimos que eso va a ser igual al peso del fluido desplazado. Vamos a plantear nuestro diagrama de cuerpo libre, que es este que está aquí. Yo introduje una estatua dentro de un fluido. En este caso, fíjense que es un barco que está hundido, pues entonces dentro del mar. Entonces, esa estatua tiene un peso. Ese peso es gravedad hacia abajo, ¿verdad? Luego, ¿qué pasa? Si yo voy a levantar la estatua, necesito amarrarla, porque si no, no la puedo amarrar. Entonces, yo voy a tener una tensión en esa cuerda que la estoy amarrando, ¿ok? Entonces, esa tensión es hacia arriba. Y después me dice el principio de Arquímedes que yo tengo además una fuerza hacia arriba que me está empujando a la estatua, que es lo que llamo fuerza de flotación o empuje. Entonces yo tengo aquí mi diagrama de cuerpo libre y de mi diagrama de cuerpo libre yo tengo mi ecuación que es T más B, mi ecuación de equilibrio que es T más B menos W, como está en reposo, dice, perdón, esto como está en equilibrio, esto se tiene que cumplir igual a cero. Entonces T hacia arriba más B hacia arriba menos W es igual a cero. Esta es la ecuación que yo voy a utilizar para resolver. Ahora, me están pidiendo la tensión en la cuerda. Esta es la incógnita. El peso, tengo que hallar peso y fuerza de flotación o empuje. Entonces, peso, ¿qué datos tengo? Los datos que tengo es la masa. Me dieron la masa que es igual, aquí está, 15 kilos. Ok, entonces, eh, si yo tengo la masa, yo sé que peso es igual a masa por gravedad, ¿cierto? Entonces puedo obtener con facilidad el peso de la estatua. Entonces, nada, simplemente peso igual a masa por gravedad, sustituyo mis datos, 15 kilos que me dijeron que era la masa por 9,8 o 9,81 metros por segundo cuadrado, me da 147 kilos por metro sobre segundo cuadrado. Kilos por metro sobre segundo cuadrado. Y kilo por metro sobre segundo cuadrado, sabemos que es newton, entonces son 147 newton, ya tengo el peso de la estatua. ¿Ok? Ya tengo una de las incógnitas de mi eh, diagrama de cuerpo libre de mi ecuación de equilibrio. Ok, ahora bien, ¿qué necesito calcular? Porque al final tengo que calcular la tensión en la cuerda, pero para eso necesito ahorita, ya tengo el peso, me faltaría la fuerza de flotación. La fuerza de flotación está definida como el peso de, en este caso, el agua de mar que desplazó la estatua. Es decir, yo tengo que tomar un volumen igual a la estatua en agua de mar y calcularle su peso. Entonces tengo que hallar el volumen de la estatua que no lo tengo. Ok, pero ¿qué pasa? Yo sé que me dijeron que la estatua es de oro sólido. ¿Ok? Pues si la estatua es de oro sólido, yo puedo hallar la densidad del oro en una tabla y me queda que es un 19,3 por 10 a la 3 kilos por metro cúbico. Perfecto. Ya tengo mi densidad del oro. Y yo sé que la densidad es masa sobre volumen. Yo conozco la masa, tengo la densidad porque es el oro, ya sé lo que es, puedo despejar el volumen. Entonces el volumen de mi estatua va a ser igual a la masa sobre la densidad. Aplico y me queda que el volumen va a ser igual a la masa, que son 15 kilos, sobre la densidad, que son 19,3 por 10 a la 3 kilos por metro cúbico. Fíjense que yo coloco en todas las fórmulas siempre las unidades. Si usted pone un 15 y no pone unidades, esa fórmula no está diciendo absolutamente nada, no está resolviendo nada. En física no se puede trabajar sin unidades. Ok, divido 15 entre 19,3 por 10 a la 3 y me da 7,77 por 10 a la menos 4. Aplico mis unidades, aquí aplico la doble C, ¿verdad? Y entonces se me va kilo con kilo y me queda metro cúbico, que como está en la C grande, pasa al numerador. Ya obtuve mi volumen. Entonces ya tengo el volumen de la estatua. Ok, entonces vamos camino de hallar lo que sería la fuerza de flotación o empuje. Entonces, me dicen que la fuerza de flotación o empuje es el peso de, en este caso, el agua desplazada por la estatua. Entonces, al tener ya yo mi volumen, ya yo tengo el peso de la estatua, ¿verdad? Y tengo mi volumen, el volumen de la estatua. Si yo consigo, obtengo el peso de este volumen de agua de mar, estoy obteniendo mi fuerza de flotación. Entonces, como el volumen es volumen, pues yo digo, mira, aplicando la misma fórmula de densidad es igual a masa sobre volumen, despejo volumen, y yo sé que tenía despejado volumen es masa sobre densidad para cualquiera, ¿verdad? Entonces, como voy a trabajar con el agua de mar, el volumen del agua de mar va a ser igual a la masa del agua de mar sobre la densidad del agua de mar. Voy a una tabla y consigo la densidad del agua de mar, que es 1,03 por 10 a la 3 kilos por metro cúbico.
al tener la densidad del agua de mar y tener el volumen, porque es el mismo volumen de la estatua, eso fue el agua que se desplazó, entonces despejo la masa y tengo masa del agua de mar es igual a volumen del agua de mar por densidad del agua de mar. Sustituyo 7,77 por 10 a la menos 4 metros cúbicos por la densidad del agua de mar, que lo obtuve en mi tabla, 1,03 por 10 a 3 kilos por metro cúbico, y me da que la masa del agua de mar que ocupa ese volumen son 0,8 kilos. Pero en mi diagrama de cuerpo libre, yo lo que necesito para obtener mi fuerza de flotación es el peso de esa agua desplazada. Pero si tengo la masa, no hay ninguna dificultad para obtener el peso, porque la masa del agua, el peso del agua de mar va a ser la masa del agua de mar multiplicada por la gravedad. Entonces, 0,8 kilos por 9,8 kilos, perdón, 9,8 metros por segundo cuadrado, me va a dar 7,84 kilos por metro sobre segundo cuadrado, que es Newton. Entonces, tengo ya el peso de mi agua de mar. ¿Ok? Si tengo el peso del volumen correspondiente al volumen de la estatua, de esa agua de mar, estoy teniendo el peso del agua que fue desplazada por la estatua. Y si tengo el peso del agua desplazada por la estatua, estoy obteniendo la fuerza de flotación o empuje. Por lo tanto, como esto me dio 7,84 newton, el peso del agua de mar desplazada, este 7,84 newton corresponde a B, que sería mi fuerza de flotación o empuje. Entonces ya tengo desde mi diagrama de cuerpo libre, ya tengo el peso, que es este, y tengo B, que es la fuerza de flotación o empuje, que es este. Y me queda solamente T, que es la tensión en la cuerda, que es la pregunta que me estaban haciendo, pues lo que tengo que encontrar. Entonces, volvamos a mi ecuación de equilibrio. Teníamos que la ecuación de equilibrio era T más B menos W, perdón. Las líneas me salen a veces muy torcidas por el ratón. T más B menos W igual 0. Tengo el W es dato ya. B es dato, tengo que despejar T. T es igual a W menos B. Sustituimos 147 Newton, que era el peso, menos 784, que es el empuje, y obtenemos 139,16 Newton, que sería la tensión en la cuerda. Entonces, como pueden ver, si yo entiendo lo que estoy haciendo y utilizo mi diagrama de cuerpo libre, no necesito andar buscando fórmulas y despejando y sustituyendo. Simplemente es como muy sencillo eh, resolver uno de estos ejercicios de, de aplicación de el principio de Arquímedes. Bueno, en este momento era el momento apropiado para las preguntas, pero puedo percatarme de que no se ha conectado nadie hasta los momentos. Entonces, bueno, al no tener nadie conectado, pues es un poco difícil que puedan hacer preguntas. De todas maneras, es importante que recordemos que la semana que viene tenemos la actividad sumativa 2. Repasen, como les decía, el contenido de la unidad 2 de estática de los fluidos que hay en el aula, más estos puntos que les he planteado aquí, estos conceptos básicos de la estática de los fluidos, que dentro de todo ese contenido es que vamos a tener los ejercicios o los problemas que se nos presenten para esta actividad sumativa 2. ¿Ok? Entonces, pues nada, si hay dudas o consultas tanto de lo que acabamos de ver como cualquier parte, cualquier tema, cualquier punto referente a lo que está en el aula, pues por el foro de dudas o por el correo interno del aula, con muchísimo gusto yo estaré pendiente para darle respuesta a cualquier comentario o cualquier duda que se les presente. Gracias por su atención. Espero que puedan ver el video que está siendo grabado y eh, llegamos al final y me despido de ustedes. Hasta la próxima.
nos vemos en el aula o nos comunicamos por el aula. Hasta pronto. Buenas noches.